Programa Economía y Mercado. Les saludan hoy lunes 11 de mayo del 2026 con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, señores, y tenemos el mundo con mucha preocupación con eso del hantavirus que anda por ahí por unos barcos, unos cruceros, y había uno aquí en Estados Unidos, en diversos estados. Las autoridades dan declaraciones, en Europa detienen allí, aparecen casos por allí, por acá, pero lo único es que para un poco de tranquilidad, sin, ¿verdad?, subestimarlo ni tomar, dejar de tomar las precauciones correspondientes, lo único es que realmente no es... El periodo de incubación es mucho más largo que el virus del COVID que tuvimos, que nos postró en el mundo, al mundo completamente, nos puso de rodillas, y tampoco tiene la capacidad de contagio tan amplio. Como se acuérdese que con el virus del COVID no se sabía, andaba el gobierno aquí echando humo, matando como si fuera matando mosquitos con unas cosas por la calle. ¿Ustedes se recuerdan? En los pasamanos de los metros y de las escaleras eléctricas, echando, con los máscaras, echando alcohol, y todo el mundo, que la gente no sabía cómo se iba a disfrazar de astronauta para ir al supermercado, y dejaba toda la ropa afuera en la casa, pues nadie sabía cómo era la cosa. Y al final era la verdad, nadie sabía cómo era la cosa, ni siquiera los médicos sabían cómo enfrentarlo. Fue en el transcurso, en el trayecto, que fueron haciendo autopsia, descubriendo cuáles las inflamaciones, lo que venía sucediendo, y entonces se fueron produciendo, aparte de las vacunas, los medicamentos para enfrentarlo. Acuérdense que era un cóctel. Habían antiinflamatorios, anticoagulantes, habían los del antivirales. Es un paquete. Yo me recuerdo que yo me tomé, yo di el programa, lo hacía por Zoom desde mi casa, pero ese lunes cuando yo me agarró, ese programa anda por ahí, yo parecía una gallina matecobazo, yo podía hablar, pero ya después, mis 10 días y pasé, pero yo me recuerdo, fueron 90 pastillas, 90 pastillas, me acuerdo. Ahí murió mi madre, murió muchos amigos y murió mucha gente en el mundo. Pero no hay ahora mismo aparentemente no hay ese miedo. Bueno, señores, eso es por un lado. Por el otro, la guerra. Trump tenía 3 días esperando la propuesta de Irán. Irán no tenía ninguna prisa. Cuando le preguntaron al canciller iraní en una ocasión, a Arachi, dijo, no, los tiempos de Estados Unidos a nosotros no nos preocupan, esos problemas de ellos. Como siempre, Trump diciendo que ellos están locos por negociar, que ellos están de rodillas, que ellos le están llamando, que ellos están rogándole, y al final se había hablado del memorándum de entendimiento de 14 puntos en una hojita, en una cuartilla, en donde lo básico volvía a ser lo de antes, que no se tocaba el tema nuclear, que se posponía, que la guerra por 30 días se acababa de una vez y se paraba todo, como ya Trump mandó al Congreso la carta por demás, porque tenía que detenerlo o pedir autorización al Congreso, de que se abría el estrecho de Hormuz, pero que se eliminaba el bloqueo, que les restituyeran todos los activos congelados, más de 20.000 millones de dólares, que le levantaran las sanciones para que Irán pudiera volver a ser parte, no un paria de la comunidad internacional, y pudiera volver a hacer negocios, etcétera, etcétera. Fundamentalmente, todo lo que Irán pedía, lo quiere, y maximalista, como se diría, y Estados Unidos no ha obtenido absolutamente nada. Estados Unidos está donde estábamos el 27 de febrero, un día antes de tomar la decisión funesta, desacertada, rookie, de novatos, porque todos los otros presidentes de los Estados Unidos pudieron haber hecho eso. Eso tenía ciencia. Bombardear, lanzar bombas, miles de bombas, 25.000 millones de dólares gastados con lo que se hubiera podido dar respuesta al Obamacare, que lo que eliminaron, de que por ahorro. Para estar tanto nadar para morir en la orilla, en el mismo punto, empantanado, encharcado, en un lodazal, no encuentra cómo salir,
La gasolina subió 4.56, estuvo 4.52 el viernes que salíamos. Creo que ayer se metió cada 57, 59 o 60, creo que pasó de los 4.60. Va disparándole a los $5 el promedio de galón de gasolina en Estados Unidos. Y como yo le decía el viernes, los iraníes leen la prensa y saben lo que está pasando en los Estados Unidos. Son gente que tienen 40 años preparándose para eso. Y todo el mundo, desde Sneur Brzezinski, uno de los cerebros, a cualquier de esos brillantes secretarios de defensa que había tenido Estados Unidos, menos este de ahora, que es un patán, sabían lo que iba a pasar si se atacaba a Irán. Que esa era la carta de juego que ellos tenían, cerrar el estrecho. Eso lo sabían y lo venían estudiando en todos los War Games, lo que se analizan las alternativas de guerra. Pero ahí vino, y ahí estamos, empantanados. Ayer entonces Trump, obviamente, dice totalmente inaceptable la propuesta. Bien, el petróleo que había bajado a 95, esperando la propuesta de Irán, que se tomó su tiempo. Ya se metió el domingo a 98 y pico andaba. Ahora mismo está, en tiempo real, abriendo la Bolsa Mercantil de Nueva York, 8.40, vamos a ver, las 8.40, vamos a ver si lo consigo ahora en tiempo real a las 9 y algo. Sí. Ahora mismo está en 97.58, ha subido 2.26. 97.98, cuando venía bajando, llegó a estar hasta los 90 y bajito. Bueno, pero esa es la situación. Ahorita cualquier de los detalles, porque volvieron a atacar un barco de Qatar. Los iraníes dicen, si nos atacan vamos a retaliar. Entonces sigue la situación. Trump tiene que viajar el 13 mañana. Pasado mañana viaja a la summit, a la cumbre con Xi Jinping a China. Quisiera tener esto resuelto, pero el problema es que el tiempo, a pesar de que Trump dijo en una ocasión que su problema no era el tiempo, que él parara la guerra cuando le saliera de los huesos, porque bla, bla, que lo busquen, pero eso no se compagina con la realidad. El que tiene problema de timing es Trump, porque la gasolina cada día le sube 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos, que eso en Estados Unidos es un mundo, porque estamos hablando de que cuando él empezó esa guerra, estaba en 2,98 el galón de gasolina, promedio. Y ahora está promedio 4,50, 4,60. Entonces, más de un 50% y subiendo. Entonces, él tiene ese problema de esa presión con el impacto inflacionario que eso tiene, porque el diésel también está subiendo, es correlacionado. El jet fuel, ya las aerolíneas están cancelando vuelos, están aumentando los pasajes 40 y 50%, no tienen de otra. El combustible de las aerolíneas, el queroseno, el jet fuel que usan. Cancelando vuelos, suspendiendo vuelos que no les son rentables y aumentando las tarifas. Todo eso tiene un impacto inflacionario. No ha podido disminuir la tasa de interés, porque ¿qué tasa de interés va a disminuir cuando lo que la está subiendo es la inflación, que terminó entonces 2,60 y pico los otros días, y ya en este mes de marzo veíamos 3,44? Para arriba, pero encandilada, porque obviamente los principales drivers, y todavía no es nada, no sabemos, no hemos visto el impacto del aumento de los fertilizantes en la producción agrícola. Los productos han subido porque, por supuesto, si sube el gasoil, el transporte de mercadería sube, porque le sube el costo de transporte. Pero vamos a ver todavía aún más cuando los fertilizantes con ese precio nuevo se reflejen en el precio final de los productos, como los hidrocarburos, los plásticos que se usan, todos esos derivados de la industria petroquímica necesitan de esos productos para producir plástico y un sinnúmero de derivados
que se usan donde quiera que nosotros miremos, ahí está todo lo que nosotros vemos. El helio para la producción de microchips, semiconductores, un sinnúmero de cosas. Cantidad de metales básicos para la vida moderna que van a aumentar de precio. Entonces todo eso lo iremos viendo. Entonces, cómo va a bajar la tasa de interés y lo que está subiendo es la inflación. Y lo único que tiene el mecanismo la Reserva Federal, los bancos centrales para controlar la inflación es encareciendo el costo del dinero, haciendo políticas restrictivas, que haya menos dinero para que haya menos demanda y los precios vuelvan a su nivel para que haya menos demanda, destruir demanda. Porque la inflación se produce a una misma demanda si hay un déficit de oferta. Si hay mayor oferta, pues el precio baja, la ley de la oferta y la demanda. Entonces, a estos niveles de precios, con este nivel de suministro, destruir la demanda, hacer que a la gente le sea más difícil salir a demandar productos, comprar, encarecer el dinero y a políticas restrictivas, lo cual es, por otro lado, perjudicial para la economía. Entonces, todo eso lo ha logrado este caballero. Ahorita vamos a ver con más algunos detallitos puntuales de lo que estuvo pasando. En la Plaza Roja, señores, hoy es 11, el día 9 de mayo se celebra el Día de la Victoria, de la parada, la marcha de la derrota de los nazis. Ahora mismo el que más se parece a Hitler es Putin. Pero se celebra la gran parada. Por ejemplo, el año pasado estuvo Lula, estuvieron muchos jefes de Estado. La de ahora ha sido totalmente deslucida, ni siquiera con tanques, ni misiles, ni nada. Y Zelensky mofándose, diciendo que emitió un decreto con las coordenadas de la Plaza Roja para que no la bombardeen, porque hicieron un acuerdo de cese al fuego por varios días, pero más importante que el cese al fuego, que Trump lo anunció, que ellos acordaron, por el día de la celebración, Putin anda escondido en los bunkers, cerraron todos los internet en Moscú, usted no podía pedir ni un taxi, ni hacer una transacción, ni nada, porque con el miedo de que fueran a atacarlo, Zelensky no era loco, ni iban a mandar a atacar a nadie en la Plaza Roja. En la Plaza Roja estuvieron Lukashenko, el títere que tiene en Bielorrusia, que así es que quisiera tener a Ucrania, pero se le peló el billete. Está Fico, el de Eslovaquia, que ese es un lamebotas, igual que Orbán, el que acaba de perder en Hungría. Están no del Corea, pero desfilaron coreanos. Los coreanos son como los platos desechables. Tú los metes ahí, eso no es nada. Porque así es que lo trata su jefe, Kim Jong-un, qué sé yo cómo se llama la cosa esa. ¿Qué más? Uno de Kazajistán, uno de esos de República Soviética. Básicamente, ahí no había prácticamente nada, un rey de qué sé yo quién cosa por ahí, como 5 gente. Una demostración de que no las tiene todas consigo Rusia, que pensó que en 3-4 días iba a meterse en un bolsillo a Ucrania y le ha salido la mamá respondona. Ahora Ucrania es la que produce los drones que necesita Europa, los drones que están usando los países del Golfo Pérsico, billeteando con fuerza, y hasta los Estados Unidos están demandando los drones producidos por ese poderío tecnológico y capacidad educativa que tienen los ucranianos en una situación de sobrevivencia, porque es de supervivencia. Y han sacado de abajo, cuando antes recibían que prácticamente la mayoría de los armamentos de Europa y de Estados Unidos, porque lo que tenían era obsoleto de los soviéticos, ahora ellos están produciendo más del 60% de los armamentos que requieren para enfrentar a los rusos, y ocupando y recuperando terreno a cada día, y bombardeando refinerías. Un dato simple, preciso. Según analistas, con el aumento, con la liberación de las sanciones que hizo Donald Trump después de la guerra, hace par de meses, ¿verdad? Cuando atacó en febrero a Irán, le levantó las sanciones y permitió que Rusia vendiera el petróleo que tenía en los barcos de la flota de la sombra. Se calculó que Rusia se iba a meter de 200 a 225 mil millones de dólares adicionales por el precio que había subido a los 100 y pico, 100, 110, 100 algo. Sin embargo, por las políticas restrictivas que le ha aplicado la Fuerza Aérea o el gobierno ucraniano, destruyéndole puertos, Ust-Luga, Primorsk, Novorossiysk, las refinerías de Perm, de Lukoil, de Lukoil,
los beneficios van a ser de aproximadamente un 10%, 21.000 millones es el cálculo que se están haciendo. O sea, toda esa destrucción que le ocasionó y la falta de poder transportar ese petróleo desde los puertos y los sitios clave, le ha evitado tener ese dinero para llenar su cofre de guerra y poder seguir la guerra contra Ucrania. O sea que Trump dándole la mano por un lado y Zelensky le dijo, tranquilo, nosotros le vamos a poner sanciones efectivas. Y las sanciones han sido destruirle la refinería, atacarle los puertos donde se embarca el petróleo en el Báltico, en el Mar Negro, en Novorossiysk, y etcétera, etcétera, para que ustedes vean. Entonces, escondido en búnker, prácticamente tienen el internet bloqueado en todo Moscú, y así fue la bochornosa celebración del 9 de mayo en la Plaza Roja, sin tanques, sin misiles, sin nada, porque el miedo que tenían de que no fuera a hacer cosas que Zelensky fuera y le bombardeara, que no iba a hacer nada de eso, por supuesto que no. Bien, vamos ahorita a algunos detallitos sobre eso, adicionales quizás, pero eso es lo más fundamental que hay a nivel internacional, el rechazo de Putin, el papelazo el rechazo de Trump a la propuesta de Irán, el papelazo de Putin, la derrota que le dieron a Keir Starmer allá en Inglaterra, en las municipales. Va mal la situación por ese lado, pero aquí nosotros tenemos que muchas informaciones. Vamos a diseccionarlas, dándole espacio a esta que acaba de salir, porque en estos días, ustedes saben que para la campaña pasada andaba la profusión de encuestas. Había habido un respiro, las encuestas que andan por ahí son las que hacen los partidos, los empresarios que mandan a hacer para saber a quién le ponen en la mano. Ustedes saben que los empresarios son como los galleros que se tapan. Entonces, no había habido así como de esas encuestas relevantes, de las más conocidas, quería fama y acuéstate a dormir, y eso es bueno y es malo porque cuando pifias también te lo sacan en cara. Me refiero, por ejemplo, a la encuesta Gallup, que anunció Diario Libre que le iba a dar a conocer, y por cierto sale hoy, y tiene unas informaciones que, como hacemos aquí con todo, así mismo como salgo con el Banco Central, cuando me sale con datos de inflación, que esto no me cuadra por aquí, esto no me cuadra por allí, que yo le saco sus cositas, igual cuando el crecimiento económico, que salen con unos números ahí, y aunque el banco se moleste, como salió dando clases los otros días cuando Daniel Toribio le puso lo de la inversión extranjera directa, que si era todo o si era reinversión, entonces que no lo pusieran así. Cuando salió otro economista diciendo que había maquillaje en la cifra del año pasado, sale dando clases de cuentas nacionales, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a temas puntuales porque de eso se trata nuestro programa. Aquí no somos ni pingüinos para aplaudir las cosas buenas y las aplaudimos, las cosas que entendemos que no cuadran, las tratamos de contextualizar. Pues así nos toca hacer con esto de esta encuesta. La encuesta Gallup sale en el día de hoy y dice la encuesta que titula: Abinader conserva respaldo político pese al deterioro de la percepción económica. Pese al deterioro de la economía, dice, tiene respaldo político. El estudio revela una paradoja política de enorme interés. Mientras crece, estoy leyendo lo que escribió Aníbal de Castro, el director de Diario Libre. Mientras crece el malestar ciudadano sobre el costo de la vida, la pobreza, la inseguridad y la situación económica general, un 51.7% de los entrevistados considera que Abinader ha sido un buen presidente y un 36.9% lo define como un mal gobernante. Eso es opinión, no vamos a ponerla en duda ni siquiera, pero el estudio recoge los otros datos que evidencian una paradoja, como él señala, porque mientras crece el malestar, hay malestar ciudadano por el costo de la vida, la pobreza, la inseguridad y la situación económica. El presidente mantiene eso. Hay unos gráficos, dice la evaluación del gobierno, los sectores que más, donde mal trabajo, dice que son la deuda pública, 55.9%,
La reducción de la pobreza, el trabajo ha sido malo, 64.5 dicen que ha sido malo, a pesar de toda la tarjetica y las cosas. Usted ve que lo que se trata no es de eso. 55% de la seguridad ciudadana, que ha sido malo, 46% en la migración ilegal. Y así sucesivamente. Sin embargo, presenta como excelente el trabajo en turismo. O sea que esta encuesta en realidad no está hecho para Abinader, sino para Collado. Y el turismo no tiene nada. Mira, al sanjuanero no le importa por dónde ve el turismo. Al de Santiago no le importa por dónde ve el turismo. Ni al de Cotuí, ni al de Moca, ni al de Asua, ni al de... O sea, eso es... El 73% considera que se han hecho un gran trabajo y eso es, digamos, lo que mantiene esa alta popularidad en la valoración. Yo diría, bueno, esto es como... Esto es como un poco, diríamos que un poco masoquista. Entre las principales debilidades aparece la seguridad ciudadana, con el 55, la pobreza 64, manejo de la deuda 56, como ya le dije. Sin embargo, el 62.9%, casi 63%, define la situación económica nacional como mala o muy mala. 2/3 partes de la población. Mientras que solamente un 21.6, 22% la considera buena. O sea, 22% supone uno que deben ser los que están, que les sobra el dinero, que están en el gobierno, que tienen buenos ingresos. Pero el 63% considera que la situación está mala. Un 43.9% la situación dice malo, muy mala, y un 30% la considera buena. Entonces, ¿qué dice él? Esta encuesta se hizo del 28 de abril al 1 de mayo, o sea, es reciente. Pero ese dato del presidente, aunque dice que es 51.7 contra 37% negativo, es bueno para el presidente y hay dos lecturas importantes con relación a esto. Una es que siempre los presidentes tienen esa valoración porque, por ejemplo, el presidente es que mete la mano, aunque él es que tiene la culpa, digamos, en cierto modo, de lo que sucedió en San Juan, que se extendió hasta el final por presión de la ciudadanía. Él, bueno, es que dice, se paró, se detiene, la gente lo aplaude porque eso es lo que se quería, la gente apela al presidente. Entonces los presidentes tienen en ese sentido, tienen siempre un buen colchón. No obstante, si uno otea un poquito, va un poquito hacia atrás en el horizonte intertemporal, no tenemos mucho, estamos en el año 26, las elecciones fueron los otros días, y si el presidente se religió, esta encuesta le daba de popularidad y de simpatía y de ese tipo de cosas, 60-65%, que a pesar de todos esos problemas económicos y de que mantiene una buena popularidad, las encuestas hay que verlas como una foto y la tendencia. Dos fotos, si esta foto me salió aquí y la otra me salía aquí abajo, hay una tendencia negativa. Si la otra foto me salía allá, hay una tendencia positiva. En este caso, si buscáramos las anteriores, porque habría que buscarla, pero digamos, partamos de esta y esperemos las próximas. 51, veremos si la próxima da para arriba, 52, vamos a decir algo, 53, o 49 o 48. Entonces, la tendencia es lo preocupante. Sin embargo, esa es una lectura. La otra es que el trabajo explicado por el director de Diario Libre, periódico que depende del grupo Rainieri, que trabaja fundamentalmente con el asunto turístico y se beneficia obviamente del turismo y subsidio de turístico y todo ese tipo de cosas, dice que el 70 y tanto % valora positivo, entre las cosas como positiva es el desempeño del sector turístico, del turismo. Dice aquí, ¿cómo dice? Desarrollo y promoción del turismo, que eso es, por eso es que el gobierno está en esa posición de 51, con un 73%, o sea, 3/4 partes de la población entiende que el sector turístico es lo que le ha hecho un buen trabajo. Sin embargo, si usted sale a preguntar en el medio del país,
no entienden de turismo absolutamente nada. Usted pregunta en Higüey, en Puerto Plata, quizá un chingue en Montecristi y en Pedernales, que viven 10,000 personas, y eso pudiera tener impacto. O sea que hay que coger con pinza eso. Por eso dije rápidamente, como si tampoco así, que en realidad esta encuesta no fue para Abinader con ese 51, sino para Collado con este 73 que le ponen aquí de que es de buen trabajo, evaluación en una encuesta hecha con 1.200 que se distribuyó en todo el país. Tú le preguntas a una persona en el interior del país, en un campo, en el medio, que no sea Puerto Plata, Higüey o qué sé yo, sobre turismo, y ¿de qué tú me estás hablando a mí? ¿De qué me estás hablando? En educación le dan 67% de valoración positiva, en transporte público, construcción de obras públicas, 57%, pero una de las quejas que tiene por la visibilidad del metro, pero el metro de los Alcarrizos, lo que es el grito y la queja y el desastre. Pero nada, ese es mi trabajo, desmenuzar este tipo de cosas para que usted tenga un poquito más de discernimiento y haga un análisis, no necesariamente creyendo todo lo que yo le digo, pero sí usando argumentos o instrumentos como los que más o menos uno usa aquí. Pero está ahí la encuesta, ya la comentamos, así las cosas. Es 62.9% define la situación económica como mala o muy mala, lo cual es una realidad que no puede obviarse. Bueno, la política, ustedes saben que está caliente en el país con el recorte a los partidos políticos. Por otro lado, ya que hablamos de política y de encuesta y de popularidad, supongo que mañana dará la de los partidos y la de los candidatos, pero estábamos obligados a hacer ese análisis con relación a los números y siempre lo haremos. Siempre lo haremos porque los números nos atraen. El 50% de reducción al presupuesto partidario de los partidos, que ya le había sido reducido anteriormente en el presupuesto de este año, con un 50 y tantos por ciento, redondeémoslo, 50. O sea que si tú le redujiste un 50, si eran 100 millones, los bajaste a 50 y de ahora al 50 le vas a quitar otro 50%, le va a bajar a 25. O sea, le estás dejando un 25% del monto original que le correspondía. Evidentemente los partidos han salido a protestar, menos el oficialismo. Dicen los partidos de oposición que eso ellos lo hacen porque, claro, tienen el presupuesto nacional para usarlo a sus anchas y tienen otras fuentes de financiamientos, como ya se ha visto con todos los casos que le han explotado de extraditados y un sinnúmero de cosas. Pero esa es la parte que está, la Junta Central se pronunció en contra del recorte de los partidos políticos porque realmente no es democrático y el argumento es populista y puede usarse para convencer y tratar de decir que tienen que aportar y eso, pero definitivamente aquí les mostramos a ustedes una lista de apropiaciones presupuestarias no prioritarias en donde el gobierno podía recortar, que los trajo el economista Nelson Suárez, y eran 123,000 millones de pesos. Ahí tenía para sacar los 40,000, y él decía después que miren, eso demostraba que sí que había espacio, que lo malo es que se tuviera que esperar esta crisis, o esta crisis, para tomar esas medidas que pudieron haberse tomado mucho antes, para modificar la conducta presupuestaria del gobierno, de penalizar el gasto de inversión, de aumentar el gasto corriente, de inflar los costos despampanantes y clientelistas, populistas, en lugar de cosas que tengan repercusiones e impacto en el desarrollo nacional. Ustedes vieron ahí cómo valora la gente el mal manejo del tema de la pobreza. Y el gobierno se la ha pasado repartiendo tarjetica para aquí, tarjetica para allí, de una manera ineficaz e ineficiente. Ineficiente es porque yo tiro 100 y llegan 25. Los otros se las disipan por ahí. E ineficaz porque si tengo una población, un universo
un universo de 200, por más dinero que le meto, no llego a ellos, nada más llego a 10, a 200, a 100, a 150, y me queda un grupo de gente que no llego. Porque esas políticas no son las adecuadas. Y al final usted ve como hasta la propia gente lo valora en esa circunstancia, en esa situación. Pero bueno, siguiendo el tema político, ahí están las discusiones de los partidos con relación a los... En estos días, pues la Fuerza del Pueblo celebró su convención, de sus congresos estatutarios y todas esas cosas que hacen en los partidos, y también la selección de los candidatos, de la dirigencia. Se tomaron decisiones aquí y allá, hubo algunas cosas que limar, algunas asperezas que limar, algunas cosas que solucionar, pero eso es algo normal. Ahora mismo hay una discusión parecida, y no parecida, un poco más ríspida, entre los dirigentes del PRD, del PRM, en Santiago. Dice, rechazan el consenso y exigen convenciones. La cúpula del partido ha tomado la decisión de que en lugares, para evitar conflictos, en lugar de hacer convenciones primarias, elecciones, se haga por consenso, te toca a ti esto, a mí me toca esto, a ti aquí, los grupos se repartan las posiciones. Bueno, el que reparte y reparte se queda con la mayor parte, siempre ha habido un refrán como eso, pero los diputados y dirigentes del PRM en Santiago han manifestado su rechazo a ese esquema. Ya yo vi una carta de Guido Gómez hablando de que era importante darle que eso era un mal ejemplo, una mala conducta, vamos a decirlo, que había que hacer las primarias, dejar que la base se expresaran, que esa era la esencia del partido. Dicen que al considerar que ha sido manejado de manera irregular, o sea, favoreciendo a los por carita, vamos a llamarlo como se dice en la calle, sin tomar en cuenta las bases. Ahí estaban diputados, reclamaron la celebración de una convención limpia y transparente, mediante el voto directo de la militancia, o sea, no esos acuerdos de aposento y conciliábulos, sino que se deje que la militancia sea la que elija a los dirigentes. Eso tiene sus dificultades, porque si no se maneja con pulcritud y si la gente no es de talante democrático, pues arrebatan, el que pierde arrebata, no acepta, y entonces el partido, de manera quizás inteligente, trata de morigerar esas potenciales diferencias que pueda haber o dificultades mediante este esquema de los consensos. El problema es que el consenso no ha generado consenso. O sea, la propuesta de que sea por consenso no ha generado el consenso entre la dirigencia. Hay quienes entienden por qué, si yo soy el más popular aquí, tiene que venir Paliza a ponerme a full, para decir algo, no es que sea él, a ponerme a uno por encima. O tener yo que compartir cuando yo tengo el control de esta circunscripción, de esta situación. Cualquier decisión tomada sin la participación de la dirigencia media y los militantes podría generar divisiones internas en la organización. Los dirigentes llamaron a las autoridades para que sean los propios miembros que elijan a través del voto a las autoridades provinciales y municipales. Señores, el punto es que usted sabe, el que está en la dirigencia ahí, cuando el partido mantiene la posición o llega el otro, siempre se beneficia el que está ahí al lado. Por eso todos quieren estar. Es así, naturaleza humana. Miren, ha habido declaraciones variadas con relación a un vertedero. Yo pensaba o esperaba que hubiera sido una planta de procesamiento de residuos sólidos, como yo comprendo y conozco de eso, pero aquí se ha manejado el tema, ni siquiera de los landfill, que son los rellenos sanitarios. En la Cuava, dicen los cuaveros, la gente de la Cuava, que cojan para el infierno con su vertedero, porque ellos entienden que lo que le van a poner allá es otro vertedero. Los residentes de la comunidad de la Cuava, en Aguacate, en Pedro Brán, rechazaron el intento de instalar un vertedero en la zona, o relleno sanitario. Tienen 10 días en una vigilia
¿Por qué no ponen una industria azucarera, un buen parque, un banco que hace falta, que lleven agua, que hagan algo bueno por la comunidad? Dicen los ricos bien allá arriba y nosotros aquí mal con ese bajo, el mal olor del vertedero. La empresa Oak House ha informado que el proyecto de relleno sanitario y planta de valoración de residuos sólidos, eso de planta de valorización, eso es como reclasificación, como lo que hay en Rafey, por allá por Santiago, que es de NENEI, el proyecto ese de NENEI. Manejo integral de residuos. Aquí se ha privilegiado eso y no se le ha dado curso, cabida a lo que son las plantas de procesamiento de residuos sólidos que te producen por un lado abono, te reprocesan eso, producen energía y al final los residuos que quedan son mínimos, no vertederos, no rellenos sanitarios. Entonces la gente no cree en lo que se le dijo, igual que lo que pasó en San Juan. Ahora el Ministerio de Energía y Minas aclara que el señor Julio Ernesto Lamarche no formaba parte del cuerpo de asesores, este socio de la empresa original de la de Colquest. Dicen que no, que él trabajó en las tierras raras, que él fue asesor del ministerio en el 23 para las tierras raras, que no tuvo nada que ver con el tema de los romeros ni de las otras concesiones en la zona de San Juan. Pero estas son las cosas que yo les decía desde un principio que habían minado la credibilidad de ese proyecto y de hecho de muchos otros. ¿Usted ve? No pongo en duda lo que dice el ministerio, pero llama poderosamente la atención que aquel que era miembro del consejo de allá también fuera asesor del Ministerio de Energía y Minas. Entonces la gente de San Juan por eso le perdió, no necesariamente por eso, han ido saliendo este tipo de cosas porque ya habían otras, ¿verdad? Entonces esas son cosas que minan la credibilidad. Y yo le dije desde un momento, desde hace un tiempo atrás lo perdieron, tanto la empresa como las autoridades. Vamos a una pausa. Estamos en Economía y Mercado.